Atento saludo para todos ustedes, bienvenidos a este espacio, a este encuentro con la historia, con la cultura y las costumbres que anteriormente teníamos aquí en este municipio en la década de los 50 y 60 y también nos acompaña el día de hoy como siempre alguien que siempre estuvo conectado ahí con la historia, que lo vivió, que lo sintió, que lo palpó y además que también lo evidencia el día de hoy aquí en el 2022 y yo quiero extender un saludo muy especial a don Jairo Franco Martínez, quien hace posible este programa. Don Jairo, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Juan Gabriel. Un saludo muy cordial para usted, todos los técnicos y personal administrativo de nuestro canal comunitario Amaga TV, al igual que a todos los televidentes, que cada 8 días nos permiten llegar a sus lugares. Qué tan bueno que no se olviden de esta cita semanal con nuestro canal comunitario, el canal de la cultura de nuestro pueblo, que no solamente tiene estos servicios, sino que el canal comunitario también tiene el internet. Por ahí me contaban de que es muy barato, inclusive más barato que Medellín el internet, y qué bueno acogerse a todos estos servicios. Así es, don Jairo, la invitación también pues para todos nuestros televidentes que nos están viendo a esta hora desde sus casas es que también se acerquen a conocer un poco de los servicios que Amaga Televisión tiene para ofrecerles a todos ustedes. Don Jairo, yo quiero aprovechar antes de que iniciemos este programa para invitar a nuestros televidentes que nos ven también alrededor del mundo a través de Facebook y justamente de internet, para que nos sigan a través de esta página de nuestra fanpage, nos sigan en vivo y en directo y si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto al programa, este encuentro con la historia, pues también lo puedan hacer. Así que quedan todos cordialmente invitados para que hagan esto, don Jairo. Qué bueno, a través de ese medio hasta nos pueden aportar. Así es. Porque hay mucha gente contemporáneo mío, o personas más jóvenes o más viejas, disculpen, de más edad, que pueden aportar al programa. Qué tan bueno sería. Amigos televidentes de nuestro canal comunitario, tenemos por ahí un aguacate madurando, Juan David. Hay un aguacate y ese aguacate lo compré chiquito y ya está grande, no sé por qué. Excelente, ¿sabes? Lo tenemos envuelto en periódico sí, y todo. Está envuelto en periódico y cada vez lo estamos abonando más. Que si Dios quiere lo podemos partir de 8 días y ver cómo está. Algo que vamos a hacer en nuestra institución educativa, la normal superior, allí vamos a tener como una especie de campus cultural. Vamos a tener algo muy bueno que lo estamos madurando y ya tenemos la vinculación para ese proyecto de la mina más grande de Amaga, que es Carbón Hernando. No, excelente. El lunes tenemos reunión con la ingeniera que nos va a atender y nos va a dar la mano y se va a vincular a este gran proyecto porque hay muchos árboles. Así es, de los cuales esos frutos nos van a servir para alimentar ese proyecto. Sí, don Jairo, y también qué bueno que no se pierda también esa costumbre que tenemos aquí en este municipio. Somos de tradición minera y pues si por lo menos no se va a explotar el carbón más adelante, en unos años no sabemos qué va a pasar, exacto, por lo menos que no se pierda el recuerdo de lo que fue y la economía que también surgió a partir del carbón. No, y en memoria de tantas personas que han fallecido en las minas. Mire que en solamente 2 tragedias, 160 muertos. Imagínense. Sí. Entonces, amigos televidentes, ya entrando en materia, a propósito de la Feria de las Flores que recién terminó, hace 8 años, en el 2014, Amaga tuvo la última participación en las fondas de mi tierra. Y allá estuvo Amaga con una delegación y, modestia aparte, pues yo tuve la oportunidad de participar, de decorar esa fonda con cerca de 30 de mis obras, incluyendo ahí unos personajes que ya no existen, ya murieron en esa época, estaban vivos, ya no están con nosotros, entre ellos el doctor Belisario Betancourt, nuestro presidente, y la señorita Estela Calle. Allá tenía yo los retratos originales que pinté de estos 2 personajes, y también para motivar a la gente que asistiera ahí, que visitara la fonda Amaga, no podía faltar una mina de carbón con movimientos electromecánicos, que tenemos imágenes de esa fonda. El video no está muy bueno porque lo tomé del mismo DVD portátil, pero ahí tenemos una idea. Fue mucha la gente que visitó nuestra fonda y bueno, esperamos que algún día Amaga pueda volver a participar
en esa fonda. Vea, don Jairo, ahí podemos evidenciar en este momento algunas de las imágenes, como usted nos indicaba, que grabó en ese entonces de la decoración que usted tan amablemente colocó en Fondas de mi Tierra en la participación de Amaga. Ahí podemos evidenciar algunos cuadros, vemos también don Jairo, ahí estaba Carbones San Fernando. Carbones San Fernando. La maqueta de Carbones San Fernando, donde está el malacate, la tolva, la carrilera, y el coche se ve que entra y sale. Internamente hay un corte transversal de la mina, donde el coche se ve que entra y sale en la parte interior, pasando por cada uno de los niveles que hay dentro de la mina y de las tolvas interiores. Que más adelante vamos a ver con más detenimiento otra maqueta y otros videos para que la gente conozca cómo es, a través de nuestro canal comunitario, conozca cómo es una mina por dentro. Así es, don Jairo. ¿Cómo le parece, Juan Gabriel, que en 1956, una novela, como una novela en la escuela Alejandro Toro? Mi maestra, la señorita Maruja Arredondo, que ella vivía en el atrio, ella seguía el femenino, lo que era el femenino, que saliendo de la iglesia a mano derecha, el primer negocio era el femenino, y luego en la casa donde vivía la señorita Maruja, y su hermana también era educadora, su hermana Gabriela Arredondo era la directora en esa época de la Escuela María Auxiliadora, y la señorita Maruja era la profesora de nosotros en segundo. ¿Y cómo le parece que ella está enamorada? Tenía un romance con uno de los profesores de la escuela. Ah, ok. Sí, y bueno, y muy enamorado, y todos en la escuela lo veíamos, cuando de pronto llegó un profesor nuevo, y resulta que le picó a raste, como decimos hoy en día, le coqueteó. A propósito de coqueteó, es que lo tenía muy de presente y se me ha olvidado, que en esa época nosotros para un piropo, hacía Era así, eso era un piropo. Sí, así, sí, para llamar la atención de la muchacha. No, hoy en día no se hace así. Uno torcía y entonces para que la muchacha se diera cuenta que uno le está llamando la atención. Bueno, entonces la señorita Maruja volteó los ojos para el nuevo profesor y el otro pues ya se engañaba y todo, terminó con él y se cuadró con el nuevo, y don Enrique se llamaba, el que era el novio. ¿Y era profesor de qué? Recordemos de la escuela. O sea, como era primaria, primaria. O sea, enseñaban de era todo. como de tercero o cuarto. Y la mitad Maruja era profesora de segundo, estamos en segundo de escuela. Ve, también es bueno recordar que este tema de profesorado, ya cuando cada profesor se adecuó a sus materias, pues eso es algo muy reciente, porque anteriormente se enseñaba como una especie de escuela nueva donde todos los maestros tenían la capacidad de enseñar de todo, de matemáticas, de ciencias sociales, pues muy completos. Bueno, y entonces, ¿cómo le parece que se enamoró y ya como desengañado? Nosotros ciertos días estamos en clase. ¿Y cuál era el salón? Pues cuando usted llega a la escuela Alejandro Toro, a mano izquierda hay un salón, el primer salón que está dedicado a la calle, que las ventanas están muy pegadas y que uno puede mirar para adentro. Sí. Hoy cierto día llegó el profesor por la calle, estamos en clase. Y se asoma por la ventana y nosotros pues estamos ella enseñándole. Cuando llega el profesor y dice: don Enrique, Maruja, me voy para el seminario, me voy a servirle a Dios, me voy desengañado, te quise mucho, que Dios te bendiga. Oiga, ahí mismo se puso a llorar y nosotros todos llorando, todos los alumnos, la profesora llorando, todos nos pusimos a llorar y se fue. Oiga, y le cuento, se fue. Y años después, cuando se ordenó, vino aquí a Amaga a celebrar la misa. Muchos de los contemporáneos recordarán de esta historia que les estoy contando. Que aquí vino a hacer la primera misa de él, vino a celebrarla acá, a Amaga. Mire, qué tan enamorado estaba de esta Maruja que vino a celebrar. Y que se decepcionó totalmente y se fue para exacto. Y con la gente Maruja hay otra historia, para que no se me olvide, porque me acuerdo en este momento. Habían dos hermanos, Pedro y Diego. Y la gente Estela, pues por no decir los nombres originales, sí. Pedro y Diego, y dice la señorita, leyendo la lista, Juancito, Kiko, Pedro, Diego. Entonces dice Pedro: señorita, Diego no vino. ¿Cómo? ¿Qué le pasó? Me van a disculpar ustedes, amigos televidentes, por lo que voy a decir. No, señorita, no vino porque cagó un bollo grande, queriendo decir que tenía diarrea.
oye, no, esa risa de todos nosotros. Y ese es un cuento de historia que todos los que estuvieron conmigo ahí la cuentan también en la calle, ¿cierto? Así es, todo eso hace parte también de ese reconocimiento, de esa historia, de esos momentos que uno vive en su infancia o en sus recuerdos de adolescencia, también en las instituciones educativas. De aquí también, don Jairo, queremos extenderle un saludo muy especial a esta cuna de docentes como es al municipio de Amagá. Aquí somos afortunados de tener una escuela normal superior de Amagá, y hace unos días nuestro municipio se convirtió en la sede para la cátedra departamental de pedagogía, donde vinieron otras escuelas normales superiores a conocer las experiencias significativas que tiene nuestra escuela normal. Lo vi en el noticiero, en el informativo 8. En el informativo 8, sí, yo señor. lo vi y lo compartí con mucha gente de Medellín, muchos magaseños. Inclusive a la misma rectora le envié para que viera el video, porque por si pronto ya no lo había visto. Ah, perfecto. Y qué bueno, señor. porque ahí está presente, en todas partes está nuestro canal comunitario llevando esas noticias a la gente. Juan Gabriel, aquí tenemos uno de los cuadros que pinté de esa época, de mediados del siglo pasado, cuando habían 3, 4 tolditos nomás en la parte superior del parque, frente a lo que hoy en día es Claro de Luna. En esa época había una tienda de Santiago Rivera. O sea, esto siempre ha sido un negocio. Sí, aquí en la esquina siempre ha sido un negocio, y enseguida estaba el almacén de Tulio Moreno. Ahí enseguida era la casa donde vivía Rita Maruja. La justamente, señorita Maruja, sí. de que estamos hablando ahora, y su hermana Gabriela. O sea que ella vive en la casa donde nació Emiro Castos. No, enseguida. Enseguida. Porque Emiro Castro nació donde era el femenino, que hoy en día hay como un salón de billar, no recuerdo el nombre de negocio que hay saliendo de la iglesia a mano derecha, al primer negocio. Bueno, ahí estaban los tolditos. A propósito de comida, que estamos hablando acá, en esa época, Juan Gabriel y amigos televidentes, teníamos en Camilo C una venta de hojaldras, palmareo, y decía, hojaldras, palmareo. En esa época la carretera era sin pavimentar, que más adelante vamos a ver hablar de la pavimentación de la carretera hasta acá, hasta Primavera, porque Primavera para allá ya estaba pavimentada hace muchos años. Y usted llegaba a Camilo C, y ahí mismo llegaban las señoras con unas bandejas grandes, con las hojaldras, palmareo. Y uno con ese polvero y ese calor, comer hojaldre bien seco. No, vea, los hojaldres son esos pastelitos que uno hoy come. Muy buenos. Los de guayaba, pues y todo eso que tiene que ver con varias capitas Sí. de harina. Y le cuento que mucha gente de Amagá y mucha gente de Medellín, muchos turistas, venían normalmente a Amagá a llevar los hojaldres para Medellín. Otros que de paso por el pueblo, que venían del suroeste, ahí como era casi que una parada obligada para tomar gasolina en Camilo C, en Balmoral. En ese entonces estaba Balmoral y Bocas del Suroeste. Me parece que Todavía existe. en esa época sí. existía. El último lo quitaron y ahorita lo volvieron a montar. Lo volvieron a montar. Pero ahí donde está la bomba, ahí era un paradero y era eso. ¿Y qué gaseosas se tomaban en ese tiempo? Pues la que hablamos hace 8 días, la carta roja, la colcana, el tamarindo, el vinol, la limonada. Había soda. Pero era Bretaña. Era bueno, la Bretaña. La Bretaña, sí. Esa siempre. Y soda, pero es que era casi lo mismo, la soda y la Bretaña. Y había también en cervezas, la clarita, que era pequeñita, una cerveza como la Pilsen, pero como la mitad, pero en envase diferente. La verdecita. No, la verdecita era la costeña. La costeñita. La costeñita. Y había la Color Colombia, y la otra era... se me olvidó, de las finas, cerveza fina, porque siempre ha habido, entre los productos hay unos de mejor calidad que otros, ¿cierto? Así es, don Jaime. Bueno, y las hojaldras en Balmoral, en esa época nosotros montamos mucho en zancos. ¿Ustedes saben qué es un zanco? Claro. Es como un palo de escoba, y por allá a unos 30 centímetros del piso de arriba colocaban un taquito, y se montaba uno ahí y uno salía en zancos. Parecido a lo que hoy en día muchos zanqueros de estos en esas obras de teatro que usted ve, pero más alto, se montan. Yo los admiro mucho, porque uno montarse hasta casi 1 metro de altura, y uno caminar en 2 palitos de esos, pues como si estuviera en 2 palitos caminando. Pues, con naturalidad. Sí, caminan y hasta bailan. Vea, les cuento que en esa época había uno que subía las escalas del atrio de la iglesia, pero corriendo. Ya ven, como competencias. Y uno los veía matados, subiendo y bajando. No, usted se imagina los raspones. Bueno, en ese entonces nosotros teníamos, entre Primavera y Camilo C, no habían estaderos. El primero que se fundó ahí, o que se estableció allí, como en la mitad de la vía, es 4 Palos.
que fue de un familiar de Edwin, un señor que Arturo Colorado, que era el compadre de mi papá y mi mamá, Arturo Colorado, y estaba también el estadero de Primavera. Ahí lo tenemos Sí, en pantalla. ahí lo tenemos podemos de evidenciar. Primavera. Allí era un paso obligado, o sea que entre Primavera y Amagá en mucha época no había ningún O sea, estadero. eso era puro monte, pues Bueno, por decirlo así. Usted salía de Primavera y el único que encontraba ya en Camino C. Y ahora usted ve que hay varios, ahí está No, esto está lleno esta Llanerito y un poco de estaderos. de franquicias. Exacto, hoy en día con la doble calzada, pues muchos han desaparecido, pero apenas terminado la doble calzada van a aparecer, así como hemos visto cuando se construyó la doble calzada para el oriente, que han desaparecido y ahora usted ve que cada cuadra y media ve un estadero distinto. Entonces ya hay mucho donde almorzar, donde desayunar, muchos paraderos. Recuerdo que en el 1955, 54, 55, cuando mi hermano y yo hicimos la primera comunión, nos llevaron a Medellín a que nos tomaran la foto. Era muy común en el pueblo que en las primeras comuniones nos llevaran a Medellín a tomar la foto Muñetón. Recuerdo, existía en esa época la foto Muñetón, entonces parábamos ahí a almorzar. Yo recuerdo que quizás fue el primer almuerzo que yo me comí fuera de la casa. Increíble. Sí, y el primer restaurante, porque nos llevaron yo recuerdo en el carro, un automóvil de Gabriel Chalarca, que le decíamos cariñosamente el Garrudo, y nos llevaron, mi papá, mi mamá, y Arturo y yo fuimos a tomar la foto, y ahí paramos. A la ida a almorzar y en la tarde paramos también a tomar el algo. Entonces fue pues como un regalito también que nos dio mi papá y mi mamá a nosotros, Arturo y a mí, que hicimos la primera comunión. Hablo de 1954. Ese estadero era muy frecuentado los fines de semana por mucha gente de Medellín. Me van a disculpar si por algo ofendo a las señoras de servicio, que eran por lo general morenas, que se venían para acá, de Medellín, de todos esos barrios de Medellín, de todo el Valle de Aburrá, se venían mucho para Primavera a bailar ahí. Y eso era, me disculpan por lo que voy a decir, porque al otro día, cuando uno pasaba por ahí el lunes, cuando iban a estudiar, vea qué mantequeros que dejaron por ahí, refiriéndose a las personas que habían estado ahí el día anterior. Sí, bailando. Sí. Bueno, en 1964 se inició la pavimentación de la vía Amagá-Primavera, 1964. Y a mí me tocó muchos derrumbes que se presentaron en esa época y teníamos que transbordar, porque no había otro lado. Entonces uno llegaba y un derrumbe, como estaban ampliando la vía para poderla pavimentar, entonces le tocaba a uno bajarse del carro y al otro día, al otro lado, estaba esperando a alguien más para... no, otro carro de tratán, otro carro de escalera. Entonces ese estaba en la vallada y uno se pasaba el derrumbe, pero había que muchas veces quitarse los zapatos, las medias, remangarse el pantalón y llegar empantanado a Medellín, de vuelto nada. Por Dios. Muchas veces, pues algunas personas acudían a bolsas plásticas para amarrárselas, para para evitar no embarrarse los pies, porque si usted pisaba con el zapato, pues, o los tenis, lo que tuviera, pues se volvía nada. Así es. Y se metía la bolsa en el zapato, pues se quedaba pegada la bolsa en la tierra. No sabía que era peor. Sí. Don Jairo, y sabe que también haciendo como un comparativo de lo que estamos viviendo hoy con el tema de la doble calzada aquí al municipio de Amagá, también pues digamos que se está viviendo como algo muy similar en aquella época, donde también se están modernizando esas vías y también pues nuestra comunidad se ha visto también afectada en algunos temas de movilidad. Sí. Nosotros en esa época nos tocó mucho problema en el transporte porque no habían tantos carros, ¿cierto? Era únicamente los carros de escalera y uno que otro chivero. Particulares. Sí, y uno que otro particular, no como hoy en día que tenemos motorratón, que tenemos motos y están los colectivos. En esa época no era Inotratán la que prestaba el servicio. Ya hoy en día pues podemos darnos el lujo de tener más
más servicio de transporte. Hay una cosa muy curiosa de mediados del siglo pasado, que no se ve hoy en día, que las bestias las metían a la cárcel. ¿A la cárcel? ¿A la cárcel? Sí. A muchos televidentes dirán, pero ¿cómo así que una bestia metía a la cárcel? Sí. Había un espacio detrás de la alcaldía, donde está ahí, seguía donde está el comando de la policía, había como un lote ahí, y eso lo llamaban el coso. Ah, el coso municipal. Coso municipal. Sí. Entonces, si veían una bestia, un caballo, una mula, cualquiera de estos, por ahí en la calle, y lo veían sin enjalma, entonces se creía que se había salido del corral, se había salido de la pesebrera, o el dueño lo había dejado por ahí abandonado. Entonces, eso no se podía hacer en esa época. Los alcaldes no permitían eso. Y además porque las bestias hacían el popó en las calles, y entonces las calles se llenaban de excremento, de todo eso. Sí. Entonces las metían a la cárcel. Y era la única forma de cobrarle la multa al dueño. Entonces, cuando él iba a reclamar la bestia, había que pagar una multa. O sea, prácticamente se llevaban su medio de transporte para los patios. Sí. En ese lugar, a mí no se olvida que nosotros allí tuvimos, cuando estaba en tercero y también me parece en cuarto, el doctor Santiago Cadavid, que era el médico del centro de salud de esa época, él era quien nos daba a nosotros anatomía. Y cuando moría alguna persona y había que hacerle la necropsia, nos invitaba a nosotros allá, donde fue el coso municipal, allá era como el anfiteatro. Sí. Como una especie de anfiteatro. Y entonces el cadáver lo montaban en una mesa de cemento ahí, con un poquito de baldosín encima, y nosotros, a muchos, no se aguantaban eso. Uno ver que a una persona con una cegueta le cortan aquí le hacen incisiones y demás. Sí, y además, y otra cosa, coger con un bisturí cuando me tocó ver. Yo logré soportar, digamos eso, aguantarme eso, pero estuve a punto de salirme muchas veces, porque no fue una sola vez, fue varias veces que nos llevaba ya a aprovechar, porque a él le tocaba hacer la necropsia, entonces aprovechaba el muchacho y coger un bisturí y empezar a rajar de aquí para abajo. No, uno ve eso, pues realmente es impresionante. Sí. Pues realmente en ese entonces la educación sí era así, pues así. De esa manera también los estudiantes también aprendían cosas del cuerpo humano. Sí. Y en fin, pues o sea, muy valientes en ese entonces cómo se podía evidenciar ese tema de la educación que les daban hasta anatomía y todo. No, y una de las cosas que en la necropsia que hacía Juan Gabriel y amigos televidentes, cuando le cortaban a uno, como digamos que la tapa del cerebro, llamémoslo así, era para ver el árbol genealógico, el árbol del cerebro. Había un árbol, donde una especie como una figura de árbol, donde el médico sabe cuántos años iba a vivir la persona. Un ejemplo, usted no aparenta tener más de 30 años, 35, llamémoslo así. Sí, señor. Un ejemplo, y no sé cuánto tendrá. Y entonces, usted lo abren y dice, no, Juan Gabriel iba a vivir 50 años más, un ejemplo. Entonces, de acuerdo a eso que usted iba a vivir, era la condena que le daban al que lo mató. Ah, ok. Y no, esa persona, entonces hay que, mire, condenarlo tanto en esa tiempo. época, no sé hoy en día cómo será, pero a nosotros nos explicaba el doctor Santiago Cadavid, les decía, vea, esta persona iba a vivir tanto, como otra vez decía, no, esta persona no iba a vivir más de un año. Entonces esa persona pagaba muy poquito. ¿Por qué? Porque le cortó la vida, le cortó ese transcurso, le troncó su vida cuando le faltaba un año. Entonces va a pagar tantos meses de cárcel o un año, en fin. Así, por eso era que cuando hacían la necropsia, a uno le tapaban y ya se veía esa parte. ¿Cuánto tiempo se iba? Sí. Ok. Sí. A mediados del siglo pasado, los únicos elementos o alimentos que nosotros consumíamos fríos eran las paletas que traía Raúl en un bulto con una semilla, como de arroz, y ahí se conservaba el frío de la paleta. Después él llegó, era con hielo seco,
Y porque como aquí no había neveras, Ni esas no, cositas de icopor ni nada. nada, ni las de icopor siquiera. Entonces fueron las primeras paletas o los primeros elementos que nosotros consumimos frío. Helados. Todo era clima. La cerveza, todo el mundo tomaba cerveza y gaseosa, pero clima. Venga, no- también usted anteriormente nos había contado ya hace mucho tiempo, programas atrás, antes de hacer inclusive este programa de manera televisiva, era la primera nevera petróleo. Sí, la compró don Jaime Muñoz. Don Jaime Muñoz era quien traía la leche, o que todavía traía, no, todavía la familia lo sigue trayendo, Todavía siguió esa tradición, sí. Sí, y era la proleche en esa época. Entonces, él empezó a tener problemas por la leche que se quedaba. Por ejemplo, un ejemplo, él traía 100 litros, o así cualquier cifra, y vendía 85, le quedaban 15. Y entonces, al otro día esos 15 ya se dañaban. Entonces, por eso consiguió nevera y para que se conservara esa leche y lo pudieran vender al otro día. Y empezó a hacer cremas. Las primeras cremas que se vendieron en Amagá las vendió don Jaime Muñoz. ¿Y quién las vendía? Dolly, Mario, Héctor, eran los hijos de don Jaime Muñoz. Iban a la escuela a Alejandro Toro y a la María Laura con un recipiente, como un tarrito, y ahí llevaban la nevera. En esas neveritas, llamémoslo así, llevaban las cremas para venderlas a la escuela. Bueno, esas hieleras. Echaban hielo ahí y las conservaban. Exacto. Ahí empezó don Jaime Muñoz. Y era de leche pura. Habían de diferentes clases, había unas de leche con coco, vea. Muy buenas todavía. Usted me van a disculpar, amigos televidentes, que es que me trae mucho a la memoria viendo aquí a Edwin, al abuelo de él, a don Juvenal, el que vendía las mejores cremas en Amagá era en Cuesta Abajo, don Juvenal, de pura leche. No le echaban nada de agua, no era bautizado, porque él decía la leche, no es agua, esa leche está bautizada, o sea que le echaban agua, no, sí. Era pura leche. Por buenas, de buena calidad. Pura leche con coco. Venga, don Jairo, también aprovechemos a saludar a esa familia emblemática que es la familia de nuestro compañero Edwin, que todos pues han sido muy emprendedores y algunos todavía conservan esa tradición de vender cremas, las cremas de cura, muy famosas aquí en este municipio. Un saludo muy especial para él y toda la familia. Sí, que está en la historia de muchos amagaseños porque Cuesta Abajo, no solamente las cremas, la música, que allá llegó el primer piano. Increíble. El primer piano cuando eran discos de 78 revoluciones. O sea, los pianos eran como esas rocolas. Como traganíquel, okay, sí. que le echaba una monedita, eran monedas de centavo, de 2 centavos y de 5. Usted con 5, una moneda de 5, podía escuchar 4 discos. Usted seleccionaba, usted le echaba, los primeros pianos que llegaron fue el de 24 discos. Después llegó el de 50, después llegó el de 100 discos. O sea que había mucho de dónde escoger. Y usted se paraba, le echaba la monedita y se seleccionaba un disco. Y cuando el disco salía, porque seguía un orden, de acuerdo a lo que usted seleccionaba. Sí, si iba en orden. No era cualquier, no. A medida que iba echando, se iba seleccionando el mismo selector del piano o del traganíquel. Y entonces cuando salía la canción que usted eligió, y ahí en el mismo recinto, en otra mesa, sabía una muchacha, usted le decía, o sea, que le estaba dedicando ese disco. Mire, una forma de conquistar, de mandar un piropo, o de demostrar, ya, exacto, así, que eso se acaba muy hoy en día. Pues hay tantas historias de nuestra juventud que nosotros no podemos olvidar, porque eso fue, digamos, nuestras raíces, cómo nos fuimos formando nosotros como personas, cómo nos fuimos madurando, porque a nosotros nos tocó una cosa muy distinta a la gente de la ciudad. Yo estoy seguro que lo que yo conté acá, o lo que hablamos aquí en nuestro canal comunitario, en el conversatorio, que lo que yo vi, conocí y palpé a mediados del siglo pasado, cuando no teníamos los sanitarios, seguramente que en la época de Medellín ya muchas casas tenían, muchos de hoteles ricos tenían el sanitario y nosotros no lo teníamos todavía. No, así es, don Jairo, y la intención justamente de este programa es traer a la memoria y a la historia todas esas costumbres, todas esas anécdotas que usted vivió también en esa época. Usted ya es una biblioteca viviente a la cual pues todos debemos remitirnos, porque recordemos que es muy importante conocer también nuestra historia. Por ahí hay un viejo
dicho que puede sonar hasta cliché a veces, pero dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Exacto. Entonces, qué bueno, don Jairo, el tiempo en televisión, nuevamente muy corto. No, adelantaron el reloj, ¿qué? No, se nos adelantó el reloj, Jairo, eso no, parece. es que este es muy bueno, muy ameno, porque usted entrelaza y las ideas y aporta mucho a los temas que estamos comentándole a la ciudadanía, a nuestro pueblo, al canal comunitario. Muchas gracias porque está llevando estos espacios de cultura y mucha gente está contenta. Gracias a Dios tenemos estos medios y que no sea que es una cosa diferente a lo que estamos acostumbrados a ver siempre. Que hablar de política, que hablar de fútbol, que hablar de... Hay cosas muy buenas, del fútbol muy bueno y me gusta, pero estamos hablando de lo nuestro, de la raíz, de la historia, de lo que yo vi, conocí y palpé. Así es, don Jairo, a usted muchísimas gracias. A ustedes televidentes también les agradecemos por habernos acompañado a lo largo de esta media hora, conociendo y recorriendo también nuevamente esa historia y esas raíces que nos deben conectar a esta nuestra tierra. A ustedes los invitamos a que se queden con la programación habitual de Amaga Televisión y los esperamos dentro de 8 días con otra cita a la historia. Hasta pronto. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. La bien lo acompañe el próximo lunes, 12 del día y 6 de la tarde, la repetición de nuestro programa. Hasta pronto. Que esté muy bien, hasta pronto.